Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Julio Carmona y en esta ocasión os traigo una charla con Francesco Cavallari, que es el presidente de Videojuegos Sin Fronteras, Video Games Without Borders, que es una asociación, una organización sin ánimo de lucro, básicamente una ONG, que se dedica a usar los videojuegos para ayudar a otras asociaciones, a otras ONGs, y para ayudar a la gente. Básicamente porque, por ejemplo, uno de vuestros proyectos, que fue el de letras con... espérate, lo tengo aquí. Antura and the Letter. Antura and the Letters. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué chulo eso! Vale, es que me he cambiado la pantalla, vale. Antura and the Letters, que fue precisamente para ayudar, si no recuerdo mal, a los refugiados sirios, a los niños, para aprender el alfabeto árabe, ¿verdad? Para aprender a leer en árabe, sí, como alfabetización. Pues, exactamente. Básicamente eso. Mucho gusto estar aquí. Es un placer. Bueno, pues... Muchas gracias por la invitación. Francesco, cuéntanos un poco sobre ti, porque tú tienes una carrera en los videojuegos, aparte de Videojuegos Sin Fronteras, muy amplia. Tú empezaste en Ubisoft, ¿no? Sí, yo empecé antes, yo empecé desde la uni, desde pequeño. Mi carrera en los videojuegos empecé con 10 años, 12 años, cuando me regalaron un Atari. ¿Un Atari? Y empecé a jugar, sí, no de los famosos, un Atari 130 XE. Ah, el 130, vale, el microordenador. Que nadie lo conoce. El microordenador. Pero es como si era de esos que como el Spectrum o cosas así. Así que se podía ya programar en BASIC y así que ahí fue donde, aparte de jugar, obviamente, como ya jugaba en los arcades y en el bar del pueblo y en casa con esa pequeña consola, empecé a programar por mi cuenta, empecé a mirar cómo se hacían las cosas. Y después estudié informática en Milán, y en el curso, durante la carrera, tuve la suerte y la valentía de intentar hacer videojuegos dentro de un sistema que de alguna manera no conocía o no promocionaba los videojuegos como algo serio. Me acuerdo que había proyectos de programación en C++, creo, en la época, y el proyecto era la gestión de una biblioteca o algo así. Joder. Me fui a ver al profesor y digo, no me interesa. Puedo hacer un videojuego en lugar de hacer eso. Quiero hacer un videojuego de golf en 3D. Y estamos hablando del 90 y algo. El profesor me mira y dice, eso es complicado. Y yo digo, sí, pero quiero intentarlo. Pues inténtalo. Y fracasé miseramente. Pero, te iba a preguntar si lo conseguiste. Pero, no, el primer intento fracasé porque, claro, era la época donde todavía no había... Todavía era todo casi no había internet, no había informaciones. Me compré un libro en inglés desde Estados Unidos sobre programación en Assembler, sobre cómo hacer las cosas. Pero no me funcionaba algo, no entendía por qué no me funcionaba, no tenía nadie a quien preguntar, no tenía internet, un foro donde preguntar, ¿sabes? Eran otros tiempos. Y me quedé bloqueado y se quedó ahí el proyecto colgado. Pasaron unos meses y hablando con unos compañeros, por fin conseguí convencer a unos compañeros de hacerlo conmigo. También estaba cambiando un poco la industria. Tú eres más joven que yo, así que no sé si te acuerdas, pero salieron las primeras tarjetas, la 3D FX. No me pilló, pero pero sí que sé cuándo fue más o menos. Y salieron unos drivers para OpenGL, para esas, como empezar a simplificar un poco el desarrollo. Las primeras cosas que salieron, y digo, mira, ahora sí lo puedo intentar otra vez. Me fui a ver el profesor otra vez y le dije, mire, lo intenté y fracasé, pero si me da unos meses más lo voy a conseguir. Esta vez lo vamos a hacer en equipo. Y eso ya es una de las grandes lecciones que uno aprende, ¿no? Que hacer las cosas solo es siempre mucho más difícil. Y nada, y la segunda vez lo conseguimos y lo hicimos muy bonito y en 3D y grabamos. Yo mismo era el jugador grabado que jugaba, que era en 2D, y lo hicimos ahí con el editor de campos de golf y todo. Y de ahí empezó, y cuando tomamos la nota máxima en el examen y el profesor nos dijo, mira, si queréis ir a hablar con otro profesor que le interesa informática gráfica y esto, para el proyecto final de carrera. Así que fui a hablar con otro profesor
que me ofreció el proyecto final de carrera sobre videojuegos. Y así que me puse a hacer otro videojuego, algo similar a un videojuego, un experimento de videojuegos como final de carrera, que era una aventura 3D en los castillos de los Alpes de Italia, con una base histórica y todo. Todo solo, en este caso completamente solo, ha sido un año de locura, intentar hacer el guión, la gráfica, la animación, el motor gráfico. Eso cuesta, Pero conseguí hacer un prototipo, conseguí hacer un poco de todo, vamos, era como un boceto de todo lo que hace falta para hacer un videojuego. Y nada, y con eso tuve la suerte, estamos hablando del final del siglo pasado, del milenio pasado, que Ubisoft estaba expandiendo en muchos países, incluido en Milán, y estaba reclutando. Abrió el estudio en Milán en final 98, yo empecé en inicio en 99. Así que en la primera oleada de reclutamiento que hicieron ahí en Milán, conseguí entrar justo al final. Y eso ha sido una gran suerte, ¿no? Porque poder empezar en Ubisoft, que es una multinacional, y en esa época no era tan grande como es ahora, pero ya era una multinacional. Sí, ya era potente ya. Y todo, y tienes la oportunidad de aprender mucho, trabajar con gente muy buena, de todos los perfiles, y al final pasé 15 años en Ubisoft, así que realmente he tenido tiempo de aprender. Ostras, entonces estuviste hasta el 2014. Mucho tiempo. En verano 2014. El final, mi marcha definitiva ha sido en verano 2014, sí. Vaya. ¿Y en qué proyectos trabajaste tú en Ubisoft? Muchos, porque empezamos en Milán, trabajamos para consola portátiles al inicio. Trabajamos para Game Boy Color, después, y luego por Game Boy Advance. Y así que estamos hablando de otra época, ¿no? Trabajar en Game Boy, tanto a nivel técnico como creativo y todo, el margen de maniobra era lo que se podía hacer, y había que modernizarlo todo, y el primer juego lo hacemos en Assembler, no sé si... El programa en Assembler es jodido. No había ni compilador para C o C++ en esa época para Game Boy, tenía que hacerlo así. Por suerte tenía compañeros muy buenos que habían hecho un sistema para simplificarnos la vida, con un sistema de macro, etc. Pero al final yo he empezado como programador y he trabajado varios años como programador porque era lo que podía hacer. Pero a mí me interesaba hacer videojuegos, siempre me ha interesado lo que me gustaba. Y ya que soy muy malo como artista y aún peor como lado sonido y música, he dicho, mira, tendré que hacer programación. Habrá que programar, ¿no? Habrá que aprender. Sí, no, y además la matemática se me daba bien y todo, y por eso tuve suerte de poder entrar por ahí. Y luego empezamos con PlayStation 2, GameCube y consolas más de casa. Hicimos un juego que era de Rayman, uno multiplayer, se llamaba Rayman M, aquí en Europa, en América Rayman Arena. Es como 4 jugadores, pantalla dividida. Sí, me puedo imaginar, pero... Juego y era un sistema, era una de esas cosas un poco raras, porque fue también donde realmente tuve la oportunidad por primera vez de alguna manera de gestionar algo, porque yo era programador, ¿sabes? Yo era programador junior y he empezado a hacer eso. Después hicimos cuando trabajamos en Game Boy eran como 2 proyectos, equipos más pequeños, y el segundo hicimos un juego de Fórmula 1, el primero que hice yo era Fórmula 1 Racing Championship, creo que se llamaba, pero era un poco un lío porque Ubisoft había comprado la licencia de otra empresa que también publicaba su juego, así que intentaba en todas maneras que Ubisoft no publicara el suyo. Así que nuestro juego del 99 salió en 2000, y son esas cosas que aprendes de dentro y ves cómo realmente funciona un poco el mundo, desde las licencias a la relación con quien te lleva la licencia, a cómo es trabajar con publisher, etcétera, etcétera. Y nada, ese proyecto de Rayman fue donde yo trabajaba en la sección de menú, que era lo que tenía que juntar las dos partes, las 2 almas del juego, porque los juegos habían empezado como 2 juegos diferentes. Uno lo estamos haciendo en Milán, otro lo estamos haciendo en París. Uno era de arena, de lucha, como de lucha uno contra otros, como en arena, y el otro era de carreras. Pero claro, al final decidieron juntarlo en un único juego y había que darle como un
paraguas que juntara a todos. Así que yo trabajaba en eso y tuve que hacer de puente entre los dos equipos, ponerle de acuerdo y todo, y fue donde realmente los managers me dijeron después que habían visto en mí potencial para ser productor. Y después he trabajado como lead programmer, programador y lead programmer en otros proyectos. De los más famosos de esa primera época, seguramente el más famoso es Beyond Good and Evil. ¿Ah, sí? Creo que trabajamos. Sí, fui el productor. No, yo empecé como programador. El proyecto lo hacía Montpellier, con Mission Ansel, el equipo de Mission Ansel en Montpellier. Sí. Pero ellos trabajaban en PlayStation 2 y GameCube. Y nosotros en Milán nos encargamos del porting, la adaptación a la Xbox y al PC. Trabajamos sobre todo en Xbox primero, y yo trabajé como programador, y luego fui lead programmer de la versión PC. Sí, la que juego yo, de hecho. ¿Jugaste en PC tú? Sí, yo la probé en PC hace bastantes años ya. ¿Y lo probaste original o pirateado? No, original. De la colección esta que sacó Ubisoft, que eran carátulas muy feas de PC, que era como los hits, ¿sabes? Sí. Esa es la que tengo yo. Claro, porque tú eres más joven, así que seguramente lo has jugado unos años después que había salido. Sí. Bastantes años después lo jugué yo, sí. Pues en la versión PC eso trabajé yo. Y al final del proyecto, cuando estábamos haciendo las versiones especiales como para otros territorios, etcétera, pasé a ser. Y eso ha sido un momento un poco especial porque justo esta Navidad, con las ventas de Beyond Good and Evil, con la primera venta del primer Prince of Persia que habían hecho otro shooter que llamaba 13. Sí, el X palo, ese que me llama de pequeño. Vale, sí, el X. Ese es el que le hicieron el remake hace poco, que salió terrible, ¿no? Ni lo vi, mira, ni me había enterado que lo habían hecho. Fatal salió. Vale, pues al final esa Navidad Ubisoft tenía grandes expectativas y las ventas no fueron al nivel y tuvo una parte de organización en todo el grupo. Y en parte de organización, el estudio de Milán estuvo en un momento de dificultad grande. Estaba a punto de cerrar, al final se decidieron no cerrar, pero claro, se reorganizó y prácticamente se despidieron o se marcharon todos los que no eran indispensables en el proyecto siguiente. Y el proyecto siguiente ha sido una colaboración con Montreal en un Rainbow Six. Que Ubisoft Milán había hecho un mission pack que se llamaba Athena's World, pero era Rainbow Six 3, creo. Pero vamos, lo voy de memoria, estoy aquí, podría equivocarme. Pero buena memoria, Sí, vamos, al final pasan muchos años ahí. Y en esa época empezó la Xbox estaba lanzando todo un sistema de online, el Xbox Live. Y Ubisoft quería hacer uno de los primeros juegos con todas las funcionalidades, con torneos, con leaderboard, etcétera, que creo que se llamaba Black Arrow, Rainbow Six Black Arrow para Xbox. Y eso se hizo utilizando misiones y datos del Rainbow Six 3 y del Mission Pack. Así que trabajamos con Montreal en hacer eso. Yo trabajaba como Associate Producer, que sería productor asociado en español. Pero claro, en ese proyecto hacíamos prácticamente solamente niveles. Así que teníamos artistas, level designer, algo de sonido, pero nada de programación. Todo el equipo de programación, en el cual yo había sido parte todos esos años, había sido como desvanecido, y yo pasé a ser productor por casualidad justo antes, y no hubiera desvanecido también. Te pillé de casualidad, en plan, te salvaste por los pelos. Sí, algunos de las personas se han ido a otro estudio también, pues se le ha ofrecido de ir a trabajar al extranjero, algunos ha ido a trabajar en otros estudios de otros publishers y todo. Tengo amigos en Alemania, en California y todo, que se han ido en muchas partes. Pero igualmente, sí, al final yo veo que ha sido un poco la casualidad de cosas que no solo depende de tu habilidad o no, depende realmente de muchos factores. Y de entonces ahí estuvimos unos años difíciles en Milán, poco a poco reconstruyendo, y hicimos más que nada colaboraciones con otros estudios.
Trabajamos con Splinter Cell, trabajamos con hicimos eso, varios Splinter Cell sobre todo, trabajamos con Annecy en el multiplayer, del Spy vs. Merc, que era asimétrico, que jugaban, era la parte de multiplayer de Splinter Cell. Y luego hicimos también el Mission Pack de Chaos Theory, de Splinter Cell Chaos Theory, uno de los mejores juegos de Xbox de la historia. Y la verdad que probablemente es uno de los mejores, que también ha sido el último publicado, la última grande producción para la Xbox. Así que realmente ya se conocían muy bien la máquina. Y desde entonces ahí teníamos que decidir cómo seguir, porque al final no podíamos seguir solo apoyándonos en otro estudio, ayudando en hacer niveles y todo. Y decidimos aprovechar una oportunidad que se estaba creando en el grupo y en el mercado, que era la de los juegos más casual, para un público diferente. Lo que Ubisoft creó una línea que se llamaba Games for Everyone, sí, que era juegos para niños, juegos para mujeres, juegos para como había fitness, había juegos para dejar de fumar, para aprender a tocar la guitarra, había de todo. Sí. Y nosotros hicimos un juego para Nintendo DS, así que pasamos de Splinter Cell y todo a Nintendo DS a hacer un diario para niñas, que se llama My Secrets. Aquí creo que en español se llama Imagina Ser mi diario secreto o algo así. Me quiere sonar porque el momento de los Imagina Ser en España, me acuerdo que tuvo mucha... Una burbuja muy grande, que... La verdad que es un mercado muy grande y creo que se cortó la burbuja un poco rápido, más que nada por la piratería. Por el tema de las tarjetas, los cartuchos para... Ostras, era muy pirateable. Pero conseguimos hacer un juego que era de muy buena calidad, con el apoyo de Nintendo y con buenas ventas, aunque ya empezaba la piratería a golpear fuerte en eso. Y fue mi primer proyecto como productor. ¿Cuál fue? ¿El del diario? Eso, Imagina Ser mi diario secreto, como productor de todo el proyecto, como realmente que era mi responsabilidad y desde ahí empezamos a reconstruir con Milán y crecer poco a poco, y hemos trabajado para varias plataformas. Hemos trabajado en DS primero, después empezamos a trabajar para Nintendo Wii. Lancé en Milán un proyecto que después se paró, después se recuperó cuando ya no estaba yo y lo terminaron, pero ha sido con muchos problemas, que ha sido de alguna manera famoso por la campaña de publicidad y por el escándalo que ha creado, que era se llamaba We Dare, creo, que en España. Era un juego, era el party game sobre sexo y entre amigos. Sí. No me acuerdo, creo que sí que era We Dare. Me acuerdo. El nombre ha cambiado de sitio a sitio. También es otro problema que hay. Aquí en España creo que se publicó como We Dare. Tengo la portada en la cabeza. Ha sido otra gran lección porque el proyecto en sí era muy chulo. A nivel como editorial, el objetivo era hacer como el Sex and the City de los videojuegos. Poder hablar de sexo, pero de forma no vulgar, porque era por involucrar las mujeres y las chicas que habían comprado muchísimos Wii por el Wii Fit. Había el exitazo de Wii Fit y todo. Y trabajamos con expertos científicos, como sexuólogos y todo, para hacerlo bien y todo. Joder. Pero después hubo un problema, hubo dos problemas. Uno, que en Estados Unidos no se puede hablar de sexo, que el sexo es totalmente tabú. Así que la parte business de Estados Unidos no querían ni venderlo y se intentó de todas las maneras convencerle a ponerlo a la venta, rebajando todo lo que podía ser un poco picante o lo que sea, y al final no lo publicaron. Y por otra parte pasó otra cosa curiosa, que al final, de tanto rebajar y todo, al final el PEGI le dio 12. Que el juego no tenía nada de sexo explícito, y así el PEGI tuvo PEGI 12. ¡Ostras! Pero la campaña de publicidad, salieron unos vídeos de campaña muy provocativos, con como dos parejas que se encontraban para jugar, que eran como swappers, de intercambio de parejas y todo, y que al final fue un escándalo de la asociación de padres, porque dijeron, ¿cómo puede ser esto 12? PEGI 12, claro.
hubo como, y eso es un buen ejemplo de aprendizaje de cómo un proyecto puede evolucionar en muchas direcciones y tú pierdes la visión inicial y al final no es un fracaso. Yo creo que en muchos países lo retiraron, también en Europa, donde se publicó el juego, lo retiraron. En Inglaterra, por ejemplo, por el tema de la asociación de padres, lo retiraron, ni lo vendieron. Ostras. Así que ha sido un desastre en todo. Y eso, al inicio estaba yo detrás del proyecto, Vaya. con el equipo de Milán, que es el mismo equipo que últimamente ha hecho Mario Rabbids. Ostras, es el equipo de Milán. Es verdad, es verdad. Sí, Davide Soliani, el director creativo, el que se fue famoso porque en el E3 se puso a llorar. El que se puso a llorar, sí. Sí, ese, Davide, amigo mío, y es él que cuando lo conseguimos fichar, porque él era diseñador conmigo a los tiempos de Game Boy. Estaba en Ubisoft desde el tiempo. Después se marchó, trabajó fuera, se fue a Ubisoft Montreal después, y después conseguimos traerlo de vuelta en Milán. Para trabajar con nosotros, y él volvió cuando estábamos con el diario para niñas, así que imagínate. Como que vuelta de la vida. Y después, pero fue de los que trabajó al inicio de este proyecto y todo. Pero claro, el problema es que para un éxito de un videojuego al final son muchísimos factores, y no es solo tener un buen equipo, es realmente conseguir alinear una visión y que haya un sitio en el mercado y conseguir comunicarlo bien, y es realmente complicado. Pues eso. Y al final, vale, para hacerlo corto, porque estoy aquí dando un poco la chapa sobre todo. Está interesante lo del Wither, me ha matado, la verdad. Sí, eso ha sido, es una de las anécdotas más curiosas. Y nada, luego al final, justo yo no estaba cuando se publicó el juego porque me había trasladado a Barcelona. Yo, claro, estaba en un grupo multinacional, siempre he tenido la intención de conocer el mundo, de viajar, de vivir fuera, etcétera. Así que pedí de un traslado y al final me ofrecieron Barcelona, porque el estudio de Barcelona también estaba pasando una situación un poco similar a la de Milán, que era un estudio pequeño, que había tenido dificultades en algunos proyectos y estaban viendo cómo organizarlo. Ya que el estudio de Milán estaba volviendo a empezar, me he dicho que si quieres aprovechar tu experiencia y aplicarla en Barcelona, pues ahí tienes. Y así que fui a Barcelona como director de producción. ¿Director de qué? ¿Director de qué? Director de producción. Ah, vale. Como toda la producción dependía de mí, no solo un proyecto. El estudio pequeñito, eran 30 personas, 25, 30 personas en ese momento. Tampoco podíamos hacer 20 proyectos. 25 o 30 personas en ese momento en España era un estudio grande. Sí, pues claro, también de las multinacionales en España tampoco había mucho en esa época, así que eso es normal. Pero en Ubisoft es un estudio pequeño, porque cuando trabajas con Montreal, tú eres un equipo de 20 personas. Si trabajas con Montreal, donde hay centenares de personas en un proyecto, eres minúsculo. No lo sé. Y en un grupo donde no sé yo cuándo. Ahora creo que Ubisoft estarán en 13.000, 15.000 empleados ahora mismo. No lo sé, no lo sé porque no estoy al día. En mi época creo que cuando marché yo eran como 10.000. Así que... Ostras, vaya numerazo. Un estudio de 30 personas es minúsculo. Es que... No es nada. De hecho, tanto Barcelona como Milán ahora son estudios creo de casi 100 personas o más. Porque tampoco te digo estoy al día porque no trabajo en Ubisoft. Así que yo estoy hablando de Ubisoft, pero basado en mi experiencia anterior. El Ubisoft de tus recuerdos. Sí. Y nada, cuando me trasladé a Barcelona, seguimos trabajando en esa línea de Games for Everyone, de juegos un poco alternativos para un público no completamente gamer. Y el primer juego fue un juego de fitness. Porque en Barcelona habían hecho un juego justo antes que llegara yo, que ha sido un juego un poco muy simple, era la adaptación de un juego de PS2 a Wii. ¿Cuál? Y era un juego que era My Fitness Coach. Ah, vale, sí. Que claro, era un juego con muy poca interacción, porque al final tú contestaba unas preguntas al inicio y luego te preguntaba de vez en cuando si estabas cansado, pero al final era como poner los vídeos de Jane Fonda en VHS y hacer fitness, que funciona. Que no es que tampoco le hace falta milagros para que las cosas funcionen, ¿eh? Ya. Es que esto es un buen
y vendió muchísimo, así que fue un exitazo. Joder. ¿Por qué? Porque había tenido el exitazo de Wii Fit, había un público muy grande que estaba usando la Wii para fitness, y esto ofrecía un fitness un poco más activo, más serio de lo de Wii Fit, como más intenso. En ese éxito queríamos construir y seguir avanzando, y ya era la época donde estaba llegando Kinect, donde ya se hablaba de cámara 3D y todo esto, y de hecho en Barcelona se trabajó en cámara 3D antes que llegara yo, antes que con la comprara Ubisoft, la comprara Microsoft para hacer Kinect, etcétera. Se estaba haciendo investigación sobre eso. Cuando era el Project Milo, sí. Eh, y, y nada, lo que hicimos nosotros, pues seguir en el éxito de Wii, y hicimos un juego con cámara para Wii, que se llama Your Shape. No Se sabía, llamaba. no sabía ni que la Wii tuviera cámara. No me acordaba yo de eso. Era como una webcam, la cámara 2D, no es Ya, una ya, ya. cámara, pero te veía en la pantalla y el juego venía con la cámara. Creo que lo tengo. Esto lo tengo en el armario, en algún sitio, con la cámara y todo. Vaya. Y eso ha sido un proyecto muy complicado porque en muy poco tiempo tuvimos no solo que hacer el juego, que era todo el contenido del juego, etcétera, pero también hacer una cámara, hacerla compatible con Nintendo y que Nintendo la aprobara, porque tienes que tener todo licensed by Nintendo si lo vas a publicar. Sí, claro. Y ha sido muy, muy duro. Como varios meses, como ha sido muy corto, porque ha sido en 6-8 meses todo el proyecto, pero hacer una hardware en 8 meses es increíble. Así que nada, lo conseguimos y fue bien, el proyecto fue bien, y después Ubisoft publicó otro juego de deporte también que usaba algo de la cámara, etcétera, para construir sobre la cámara, pero no ha sido el exitazo de como se esperaba que fuera Kinect. Tampoco Kinect ha sido la bomba que se esperaba en ese momento. No, no lo fue. Ya casi nadie lo recuerda. Sí, exacto. Y después, con el lanzamiento de Kinect, estuvimos trabajando con Milan en un juego que se llama Motion Sports, que vendió muy bien. Y seguimos trabajando en eso y colaboramos un poquito con Just Dance, pero después creo que no trabajamos mucho. Y en Barcelona hicimos la versión 3DS de Tintín, del juego de Tintín. Del Que de... sí, el de Spielberg. Sí, el de la peli de Spielberg y... El secreto del unicornio, si no recuerdo mal. Sí. En Montpellier han desarrollado las versiones principales, que creo que eran Wii, PlayStation 3, 2, 3, ya no me acuerdo cuál era, pero y nosotros hicimos la versión 3DS. Adaptamos el juego, tuvimos que adaptarlo bastante en 3DS. Y en Barcelona, luego, ¿qué más hicimos? Hicimos un juego... Y luego empezamos a colaborar con proyectos más grandes también. Había un pequeño equipo trabajando con Assassin's Creed, había un equipo trabajando con The Division, un equipo trabajando con... ¿cómo se llama el de carreras? El MMO de coches. ¿El MMO de coches? Sí, como un MMO, como que te conectas, era eso de... Me está saliendo el Rocket League, pero no. ¿Te refieres al Mod Nation Racers? No creo. No, era... Me ha pillado. Que lo estaban haciendo. No. ¿De Crew? De Crew. Gracias. Claro, porque a veces los proyectos tú trabajas y tienen un nombre en código. Después cuando lo lanzan tienen otro nombre y no siempre te acuerdas. Estaba intentando pensar ahí, digo, juego de Ubisoft de coche. Estaba pensando y me ha salido el Mod Nation Racers por la época, pero claro, de Crew. De Crew, sí. Pero vamos, estábamos muy divididos colaborando con varias cosas. Y después tenemos proyectos más o menos pequeños, porque también el equipo no era muy grande. Lo hicimos un poco y hicimos un juego de lanzamiento para Wii U. Esto sí lo hicimos en colaboración con varios estudios, lo hicimos como lead y ha sido bastante complicado también, que era Sports Connection. Era como Wii Sports, pero para la Wii U. El problema es que la Wii U fue un fracaso al lanzamiento y un poco después también. Así que tampoco... El juego salió así, no ha salido, porque ha sido bastante deprisa para ser el resto de lanzamiento. Tenía algunas cosas buenas, pero era bastante time to market, como dice, como para salir a tiempo y hecho así. Pero ha sido muy complejo como proyecto porque al final estábamos 4 estudios, trabajamos con un estudio en Canadá,
uno en Rumanía y teníamos algunas personas en otro estudio en Canadá y teníamos también a alguien en Inglaterra que nos ayudaba con la parte de coches. Pero vamos, al final, esto es el proyecto más grande que al final he liderado yo de alguna manera, que al final eran como 120 personas en varios estudios que colaboraron en el proyecto. Y antes de marcharme, el último proyecto que hice era para Kinect y PlayStation Eye, que ha sido el juego de la serie de televisión de los Rabbids. Los Rabbids se sacaron una serie de televisión sí, que la veía mi hermano. Y era un juego muy simple donde tú veías un episodio y tenías que hacer movimientos muy simples, era para niños pequeños, como no sé, tienes que hacer así o tienes que girar para lanzarlo, o los Rabbids tenían una pose, tú tenías que tomar la misma pose, cosas. Eso para mí era un juego muy divertido, al final muy simple, muy simple, y también es una manera de jugar muy diferente, porque al final tú estás viendo un episodio, pero es como si fuera televisión interactiva, y al final. Pero vale. Y eso ha sido uno de los proyectos en el cual he colaborado. Como veis, he hecho un poco de todo. Porque he hecho sí, desde luego. Consolas de PC, he hecho un poco de todo en unos años. El de sexo, que es espectacular también. Sí, no, desde luego. Has estado en diario. Creo que todavía, si buscas WeDev, todavía algún vídeo de la publicidad sale. Tengo que buscarlo. Pero el juego era divertido. El punto es que era un party game muy divertido en sí. Desde idea inicial a todo era muy divertido, pero al final el problema del posicionamiento ha sido un poco... La culpa es de América. No solo de América, no solo. Yo creo que América, eso es parte del problema, porque también había un problema de estereotipo que había que desafiar. Porque cuando hablabas con la gente, decía, estaba haciendo un juego de sexo sobre el sexo con la Wii. La gente no encajaba, porque la Wii era una consola familiar que hacer algo de sexo no tenía como... ya era un choque, ¿no? Y... El choque es como al nivel del Mad World que salió para Wii, que tú lo veías y dices, ¿esto no es de Wii? Sí. Y de hecho, mucha gente le contaba eso, pero dicho, ¿Nintendo te permite publicar algo así? Claro, Nintendo, ellos tienen su línea de juegos, pero al hacer parte, los publishers pueden publicar juegos dentro de lo que se puede publicar, vamos. Pero vale. Y había cosas como realmente un party game divertido. Había el juego, no sé cómo lo llamáis aquí, el juego de la manzana, ¿no? Que uno tenías que sujetar el mando de la Wii por el cable, por el brazalete, y dos personas tenían que apretar los botones, como comer la manzana, los dos botones de un lado al otro con la nariz. Usábamos el Wiimote y las potenciales. También había un juego con la balance board, con la báscula de la Wii, donde había como que hacer striptease, que tú te pesaba todo el mundo, se pesaba todo el mundo y ganaba quien perdía más peso, quitándose cosas de encima. Claro, tú podías quitarte lo que querías. O sea, eran cosas bastante... Pero para hacer chorra entre amigos. Eso tenía que haber sido el tema, ¿no? Ostras. Hombre, desde luego... Tiene un target bastante divertido. Hombre, es un proyecto curioso. No es lo que te esperas como un juego de Nintendo, pero está curioso. Esa era la idea. Y creo que hay un mercado de todo. El problema es que no se ha encontrado la manera de venderlo. Ni internamente en el grupo, ni después, aún peor, con la campaña de publicidad y todo, etc. Pero vale, eso ha sido mi anterior vida, ¿no? Cuando hacía juegos comerciales. Ahora haces todo lo contrario, absolutamente lo contrario con Videojuegos Sin Fronteras. Sí y no, en el sentido que los juegos son juegos. Sí, claro. Y aunque el objetivo es de alguna manera diferente o hay una capa extra, tampoco es tan diferente, porque sobre todo en la segunda etapa de Ubisoft, como te decía, de los Games for Everyone, uno de los objetivos que tenían, y en parte me he inspirado en esto, Ubisoft lo que quería es que los videojuegos tuvieran un beneficio directo en la vida de las personas. Si hago un juego de fitness es para estar mejor. Si hago un juego para dejar de fumar, pues o para aprender algo, pues es para tener un impacto en tu vida, tener un beneficio directo. O un brain training, para entendernos. Ubisoft hizo algo similar. Sí. Un brain training tiene un beneficio.
No sé, yo creo que se han hecho estudios también y todo, nunca lo he mirado en detalle, pero tiene un beneficio de mantener, como todos los palabras, ¿cómo se llaman? Palabras cruzadas. Palabras cruzadas, crucigramas. Crucigramas, crucigramas y todo lo de enigmística, como se llama en general, tienen beneficios. Pero puede ser más o menos, evidentemente, pero beneficios hay. De hecho, también los shooters o los juegos de guerra tienen beneficios y hay estudios sobre esto, porque mejoran la orientación, mejoran los reflejos, mejoran... Hay muchos estudios que los videojuegos tienen un potencial enorme en el desarrollo de habilidades de la persona. Después depende de cómo tú utilizas estas habilidades y del contexto que le das. Y eso fue. Y cuando dejé Ubisoft en 2014 no tenía claro al 100% qué iba a hacer. Sabía que quería conocer más de cerca el tercer sector, lo que se llama el mundo del non-profit, de las asociaciones, del voluntariado, porque tampoco soy una persona que ha hecho mucho voluntariado, así que no es que vengo de una tradición y todo. Mi idea era intentar ayudar con los conocimientos que tenía. Necesitaba un cambio y nada, tuve la oportunidad de hacerlo y mi idea inicial no era crear una non-profit. La idea inicial era intentar ayudar a otras non-profit, pero al final lo que he visto es que mis conocimientos son tan específicos de este sector que era más fácil para mí utilizar los videojuegos como herramienta para el cambio en lugar de ir a trabajar como gestor de proyectos en otra ONG, por ejemplo, que hay muchos conocimientos específicos de cada sector. Y además creo que tuvimos una buena visión ahí del potencial de los videojuegos, pero también es una visión que ha tenido como confirmas y hay muchas iniciativas que van en esa dirección, no solo a nivel de privados, también a nivel de instituciones. Nosotros estos años hemos colaborado con UNESCO, estamos colaborando con ACNUR y UNHCR, que hoy en día también instituciones tan grandes como Naciones Unidas o como los gobiernos aceptan los videojuegos como una herramienta para el cambio. Y es algo que si lo piensas hace 10 años te parece una locura. Imposible. Parece imposible. Y mucha gente, de los que van a ver el vídeo y el podcast, etcétera, creo que no han escuchado nunca se lo imaginan. Para la mente de mucha gente ahí fuera, los videojuegos son una pérdida de tiempo o son un entretenimiento. Un entretenimiento y eso es, punto. Y no, los videojuegos al final son una herramienta del siglo XXI para el cambio. Y eso fue un poco. Y la historia de cómo nació Videojuegos Sin Fronteras también es una anécdota curiosa. Mi pareja en ese momento estaba montando, ella sí que hace más voluntariado que yo y me inspiró en todo este camino, evidentemente. Y ella colabora, es payasa de hospital y colabora con Payasos Sin Fronteras. Fíjate. Payasos Sin Fronteras hacen misiones en varias partes del mundo, normalmente en zonas de guerra o de desastres naturales, para dar alivio y traer una sonrisa a los niños y a los mayores, haciendo una gira de espectáculos. Pero también hacen proyectos diferentes de vez en cuando. Ella con otros payasos estaban montando un proyecto en África más largo, de 6 meses, para trabajar desde el punto de vista de la estimulación sensorial del payaso con niños malnutridos. Ostras, duro. Así que nada, ya que te decía, yo tengo esa gana de conocer y vivir el mundo desde siempre. He dicho, pues si tú te vas a África con Payasos Sin Fronteras, yo me voy con Videojuegos Sin Fronteras. Y fue una chorrada y desde ahí salió el nombre y desde ahí me inspiró la visión a todo esto. Ojalá tú hubieras sido también como Payasos Sin Fronteras. Dice, voy a probar. Ya luego haré videojuegos, de momento soy Payasos Sin Fronteras. No, los payasos son muy buenos, mejor que vayan ellos. Y eso ha sido como ha empezado todo. Así que creamos una asociación a inicio de 2015 y a marzo de 2015 marchamos para Burkina Faso. Tuve la suerte de poder ir juntos con la misión de Payasos Sin Fronteras, que eran 3 o 4 payasos y fui yo también, que mi pareja también estaba ahí, evidentemente. Y
Yo cuando fui a África había empezado a formalizar un poco una visión de Videojuegos sin Fronteras, pero todavía era muy inicial. Había montado una web, la había empezado a compartir con excompañeros, con contactos que tengo en la industria para tener feedback, y empecé a descubrir otras iniciativas que había alrededor del mundo que no conocía, que eso también es otro tema que pasa mucho. Tú tienes una idea de hacer algo, pero siempre hay que hacer mucha investigación sobre lo que se ha hecho ya, porque muchas de las cosas que estábamos pensando de hacer ya se estaban haciendo, de una forma u otra, así que no merecía la pena duplicar lo que ya se está haciendo. Ya que en el mundo del non-profit hay competencia de alguna manera, sí, porque al final hay convocatorias, hay fondos limitados y hay competencia. Pero tampoco hay tanta competencia como en el mundo de las empresas. No estás ahí como para quitar el trabajo a otros o para quitarle el mercado a otros, ¿no? Uh-huh. Así que nos enfocamos en lo que sabíamos hacer mejor y lo que nadie estaba haciendo tanto, que es desarrollar juegos de impacto. Hay gente que hace eventos como Games for Change, que hay en América, y después hay filiales, sí, como filiales aquí en Europa, en Asia, hacen promoción, eventos sobre juegos para el cambio, con premios, con festivales, etcétera. Hay otras ONGs que, por ejemplo, adaptan videojuegos para personas con discapacidad que puedan jugar a FIFA o al juego que le guste. Hay otras como aquí en España hay... Espera, ya no me sale. Si dices, yo estoy pensando en jugaterapia, pero no creo que te refieras a eso. Jugoterapia, me salía ludoterapia. Ah, pues mira, sí que te refieres a ellos. Jugoterapia, sí, que trabajan en los hospitales con videojuegos o montando espacios de juegos para los niños que están normalmente en oncología o en tratamiento de larga duración. Hay otras que captan fondo haciendo venta de videojuegos o lo que sea, puede hacerlo de muchas maneras. Sí, hay muchas formas al final. Por eso, así que no vamos a duplicar lo que ya hacen otros. Nosotros lo que intentamos hacer, colaborar con ellos donde podamos, pero sobre todo nos enfocamos en lo que yo sé hacer mejor, que al final la ONG la he montado yo con algunas personas que me han ayudado en todo el camino y la comunidad que se ha ido creando, pero mientras la gestione yo, evidentemente me saldrá mejor lo que sé hacer mejor yo, que es hacer videojuegos, desarrollarlo y distribuirlo. Y eso ha sido un poco el camino. Cuando fui a África, fui a Burkina con la idea de crear un cuento interactivos para tablets, para móviles, tablets, y venderlo para recaudar fondos para ONG que trabajaban ahí, trabajando con artistas de ahí, con totalmente estudiantes de ahí de informática que puedan colaborar y de alguna manera formarles y a la vez aprovechar de su cultura, de su tradición, de su música, para hacer un cuento interactivo y venderlo en todo el mundo, sobre todo en Occidente, evidentemente, para recaudar fondos y financiar iniciativas sociales, ONGs que trabajen ahí en Burkina Faso. El proyecto no salió del todo, porque fui a África sin conocer a nadie, complicado, pero pudimos hacer bastante cosas. Intenté a la vuelta seguir con el proyecto, colaborando con algunos estudiantes de Barcelona o transformándolo en un proyecto más amplio, porque el problema es que un proyecto aislado también es difícil de financiar. Intentamos hacer una plataforma de cuentos interactivos que se llamaba One World, A Million Stories, pero no encontramos el modelo de negocio, la manera de financiarlo suficiente y al final el proyecto se ha quedado un poco colgado. Este proyecto no ha salido nunca. ¿Nunca ha terminado de salir el proyecto? No, de momento está ahí colgado y no lo hemos vuelto a hacer, porque creo que es muy difícil. Lo que he visto es que hace falta una inversión grande para que normalmente ese tipo de iniciativas funciona si tiene una oferta muy grande. De familias se suscriben a una plataforma donde hay miles de cuentos y pagan un fee mensual, pero pagan la suscripción, pero claro, si vender uno solo es difícil tener la promoción y al final no nos funcionó. Por otra parte, arrancó el otro proyecto, que es lo que mencionabas tú al inicio, que es Aventura Antiletters. Del proyecto para la alfabetización de los niños sirios, y eso sí que era un proyecto grande, con financiación grande, y así que dedicamos mucho recurso a eso durante 2 años. Y por eso también el otro proyecto se quedó un poco en la recámara. Este proyecto nace a raíz de la crisis humanitaria de 2015-2016, cuando
millones de sirios tuvieron que marcharse del país a causa del conflicto. Y aparte la mucha consecuencia trágica de la guerra, una que no siempre se conoce es que más de 2 millones de niños estaban sin escolarizar. Niños de primaria, de edad de primaria. Porque estaban en viaje hacia Europa, estaban en un campo de refugiados o estaban en una ciudad en Líbano, ¿sabes? Porque se han trasladado en muchos sitios y muy dispersos. El gobierno noruego, su agencia de cooperación internacional, NORAD, con varios partners internacionales, hicieron una investigación sobre cómo ayudar a estos niños y se dieron cuenta que la gran mayoría de las familias sirias sí que tienen un móvil. Estamos hablando del 80-90% de las familias. Porque aunque se ha pasado una guerra, no son necesariamente pobres como lo que se podrían como muertos de hambre, en el sentido que tenían, en muchos casos eran clase media, tenían nevera, tenían televisión, tenían todo. Siria era uno de los países con mejor calidad de vida de Oriente Medio antes de la guerra. Y cuando se marcharon, claro, la televisión se quedó, la nevera se quedó, pero el móvil se lo llevaron. Y el móvil es su puerta al mundo, para saber qué está pasando en su ciudad, para estar en contacto con su familia alrededor de donde estén, para buscar todo lo que tienen que buscar para sobrevivir, etc. Por eso el móvil es tan importante para esas familias. Años después fui a Líbano y estuve hablando con ellos y me contaban que para ellos las cosas principales cuando llegan a Líbano son 2 cosas, el móvil y una moto. Un scooter, una moto, para poderse desplazar e intentar hacer algún trabajo en algún sitio para poder tener algún ingreso y poder sobrevivir. Claro, eso es un poco cómo funcionan las cosas ahí. Estamos hablando fuera de los campos de refugiados, donde realmente tienen las necesidades básicas cubiertas, pero no pueden trabajar. Así que también es un problema opuesto. Pero bueno, al final, decía, ese concurso internacional lanzaron, ese concurso se llama EduUp for Syria, lo lanzaron a inicio de 2016. Y nosotros, yo me enteré gracias a un ex compañero de trabajo que ahora es de Ubisoft, que ahora es profesor en una universidad alemana, y juntos decidimos presentarnos con la universidad alemana, nosotros, y encontramos un tercer socio, que era un estudio de desarrollo, un equipo de desarrollo de videojuegos de Beirut, en Líbano. Teníamos unos contactos, hablamos con ellos, necesitamos también a alguien de ahí para conocer un poco, porque el objetivo era ayudarle para aprender en árabe. Esta letra de aquí es árabe. Es que yo no hablo árabe. Sí, te iba a preguntar, ¿qué letra es? Esta es la Ya. Ah, Ya. Se llama Ya, esta letra. Si no me equivoco, pero he aprendido un poco de árabe gracias al juego. No tanto a hablar, porque el juego está pensado para quien ya habla árabe. Es para aprender a leer en árabe. Aprender a leer tu idioma materno es una cosa, aprender un idioma extranjero es otra cosa. Pues decidimos presentarnos, presentamos un concepto y montamos un equipo muy rápidamente porque al final fuimos seleccionados. Tenía que presentar un pequeño prototipo gracias a la comunidad. Eso no lo he dicho, claro, cuando me fui a África y cuando volví me di cuenta que mucha gente decía, muy chula la idea, ¿cómo puedo ayudarte? Y al final lo que creamos es una comunidad, una plataforma online, utilizamos Slack, una herramienta de comunicación del equipo muy común también en el desarrollo. Utilizamos herramientas muy simples, Slack, Drive para los documentos, Unity para el desarrollo normalmente, cosas muy, muy comunes. Y gracias a la comunidad pudimos reaccionar muy rápido y proporcionar un prototipo, aunque pequeñito, que era lo que pedían para poder participar, aparte del concepto. Fuimos seleccionando la primera ronda y nos financiaron, era como en varias rondas, y te financiaban cada vez hasta la ronda siguiente. Bueno. Nos seleccionaron así como en la primera ronda, nos seleccionaron los finalistas, nos financiaron hasta el desarrollo completo y después fuimos entre los 2 ganadores y nos financiaron la publicación y el field testing, como la prueba en terreno en campo de refugiado, que se hizo en Jordania, en el campo de Azraq, por una entidad independiente que midieron el impacto tanto en la parte de alfabetización como en el bienestar psicosocial. Y la cosa interesante aquí, que
para mí también ha sido una sorpresa, que yo, como digo, soy experto de videojuegos, pero no sé de temas humanitarios y todo. Voy aprendiendo, evidentemente, ahora en los últimos años, pero no tengo una formación específica. Pues uno de los problemas que estos niños no es solo que no tienen acceso al cole, es que por los traumas que han recibido, su capacidad de aprender ha sido afectada y hay que restablecer esa capacidad de confianza en sí mismo, problem solving, etcétera, etcétera. Y el impacto en la parte psicosocial del juego es hasta mayor que la de la alfabetización. Aunque el juego es sobre alfabetización, el impacto que tiene el jugar y ver que estás consiguiendo algo, que estás aprendiendo, y como una intervención humanitaria tiene un impacto mayor en eso. También porque si no haces nada, porque había un grupo de control, había 300 niños jugando el juego y 300 niños que no jugaban a nada, que no tenían ningún tipo de intervención, como es normalmente en los campos de refugiados. Pues en ese contexto, los niños que no tenían intervención, su bienestar psicosocial va degradando, va empeorando constantemente. Así que solo tener un juego de jugar unas horas al día ya le permitía mejorar su bienestar psicosocial. Que así no solo el beneficio que te da el juego, y también lo que no pierdes por no hacer nada. Pues son de las cosas que se aprenden haciendo esos tipos de proyectos. Y nada, decía, ese proyecto hemos tenido mucha suerte de poder participar y ganar ese concurso porque tenía una financiación importante. Con los socios recibimos algo como $500,000 en 2 años, que es dinero, para todo lo que se puede, para hacer las cosas bien. Para nosotros ha sido un reto porque no teníamos un equipo. Claro, teníamos una comunidad de gente y todo, pero tuvimos que montar un equipo y tuvimos que montarlo por fases. Primero necesitamos hacer un prototipo jugable con calidad casi final y lo pudimos hacer en 3 meses. Después tuvimos que hacer todo hasta la beta en otros 3 meses. En esos 3 meses teníamos que reclutar el equipo, teníamos que montar el proyecto, hacer todo el diseño, etcétera, etcétera. Pero pudimos hacerlo y la verdad que estamos muy contentos. Además, después de la prueba en terreno, aprendimos mucho sobre lo que funciona del juego, pero también sobre cosas que se podían mejorar. Así que en 2018, esto fue en 2017, y a inicio de 2018 lanzamos una nueva versión que era con todas las mejoras, que es la que todavía está disponible. Tanto en Google Play como en App Store. Con todos los requisitos del caso, porque hablando de el juego es para cualquiera, lo puede jugar cualquiera que hable árabe, en este caso todas las instrucciones son en árabe, pero no hace falta que sea un refugiado, pero está pensado para refugiados, así que la app es muy pequeña, se puede descargar también sin wifi, no necesita conexión a internet. ¿Se puede descargar sin wifi? Con 3G, porque hay un límite, si una app es más de 100 megas no puedes descargarla sin wifi. Normalmente el Android no te deja descargarla. No sabía. Sí, hay como temas de ese tipo, o si tienes que usar datos, o aunque tiene wifi no siempre lo tienes muy fiable. Y por otra parte, los móviles en muchos casos son viejos. Nosotros hicimos un juego que funcionaba, aunque justo, pero funcionaba en el iPhone 4. Bastante antiguo, sí. De las primeras versiones más comerciales. ¿Por qué? Porque cogimos los juegos que eran los móviles que estaban más difundidos o más usados en 2010-2011, cuando empezó la guerra en Siria. Son móviles de hace 10 años. Sí. Ostras, todavía duran, qué guay. Y nada, así que y funciona sin conexión a internet y los niños juegan sin necesidad de supervisión por parte de un adulto. Pueden aprender y jugar completamente sin supervisión. Porque en muchos casos, además, los adultos no saben leer tampoco. Porque, como decía, algunas familias son clase media, pero no todas. Algunas son personas bastante vulnerables y con padres analfabetas. Y así que estamos, como de generación en generación, el problema se va acrecentando, continuando, se soluciona. Pues eso fue nuestro gran proyecto, ganamos muchos premios. Aparte de este concurso recibimos un premio, aquí en España recibimos el premio del Fan and Serious de Bilbao como mejor Serious Game del año, 2017 creo, que era diciembre de 2017.
Tuvimos 2 nominations en los Games for Change Award de Nueva York, ganamos un premio en Dubai, nos dio un premio especial en Roma, la Asociación de Videojuegos Italianos, los premios de los videojuegos italianos, que llaman el Trago d'Oro, nos dieron un premio especial que crearon específicamente para el juego. Tuvimos realmente mucho reconocimiento. Ganamos como mejor proyecto educativo de Tech4Gs, que es una red mundial de tecnología para refugiados, y realmente tuvo mucho reconocimiento. Y a raíz de eso empezamos a ver cómo construir sobre este éxito. Y lo que hicimos fue adaptar el juego a otros idiomas, empezar a adaptarlo a otros idiomas, porque el juego está pensado como una herramienta. Al final tenemos el contenido en árabe, pero se puede hacer en cualquier idioma que se base en un alfabeto, porque al final lo que haces, tú tienes este perro que es Antura, el que da el nombre al juego, este muñeco perro que vas personalizando a lo largo del juego, y es el personajito que son letras que tienen encima, como letras vivas, que tienen una letra escrita. Tú puedes ponerla aquí en el alfabeto inglés y el alfabeto latín y te funciona. De hecho hicisteis la versión en inglés, ¿no? De hecho, hicimos varias versiones. Hicimos una versión específica siempre en árabe para Marruecos, porque en Marruecos hablan un dialecto específico, así que sigue aprendiendo el árabe estándar. Lo que el juego te enseña es el árabe estándar, porque el árabe hay muchas versiones, pero las instrucciones están en árabe de Marruecos, lo que llaman Darija. Y luego, para el Ministerio de Educación de Uruguay, prácticamente, había una convocatoria, porque en Uruguay tiene un proyecto muy chulo que se llama Plan Ceibal. Lo que hacen es distribuir en tabletas a todos los niños de primaria. Niños de primaria, y a todos los profesores le dan una tableta gratis, con contenidos educativos. Hostia. Y cada año compran nuevos contenidos educativos, o lo licencian y todo, y hacen convocatorias. Pues nosotros nos presentamos y presentamos 2 propuestas, nos seleccionaron una, que era de usar este sistema para hacer una introducción al inglés como idioma extranjero. Así que adaptamos la pedagogía. La mecánica de juego es prácticamente la misma, pero la pedagogía es muy diferente, porque no es enseñarte a leer tu idioma materno, es enseñarte un idioma extranjero. En un idioma extranjero, aparte de las letras, lo que tienes que aprender es vocabulario. Porque si digo casa, tú casa sabes qué significa, pero si te digo house y no conoces inglés, no sabes qué es casa. Claro. Así que tienes que hacer la asociación de vocabulario. Y así que es más sobre el conocimiento de vocabulario. Pero el sistema es lo mismo, y estamos muy contentos sobre cómo ha salido. Y a raíz de eso, esto fue en 2019. Y en 2020 hicimos con el Institut Francés, que es como una red de francés en todos los países francófonos de Marruecos, hicimos una versión para aprender francés desde el árabe. Desde el árabe. Desde el árabe. La verdad, también ahí, el juego que hicimos para Uruguay ahora está disponible desde el español y desde el italiano. Porque añadir idioma no es complicado. Solo hace falta alguien que traduzca y grabar voces. Hay algunos juegos un poco especiales. Por ejemplo, hay una canción donde te lo dice en inglés y luego te lo repite en español para que tú vaya aprendiendo. Sí. Y eso sí que hay que grabarlo con los 2 idiomas. Es un pelín más complicado. Pero la traducción a otro idioma es muy, muy simple. De verdad que podríamos hacer, con el sistema que tenemos, podemos ahora hacer varias versiones. Ya que tenemos el francés, podemos hacer el inglés desde el francés, podemos hacer el francés desde el inglés, etc. Ha llegado el momento de competir con Duolingo, ¿no? Casi. No es nuestro objetivo, pero... Claro. Porque la otra cosa importante es que todos estos juegos son gratuitos. Son completamente gratuitos y sin publicidad. Como una vez que lo instala, y funciona sin conexión a internet. Y ahora mismo estamos hemos vuelto a la raíz, al aprender a la alfabetización, y estamos haciendo un proyecto que el año pasado se paró y ya lo intentamos retomarlo con el tema del COVID, que es sobre alfabetización, y lo estamos haciendo para Afganistán. Afganistán tiene muchos refugiados, pero también tiene millones de desplazados dentro del país, y solo el 40% de los niños va al cole. Así que estamos intentando ver si de adaptarlo desde el árabe a pashto persa, prácticamente lo llaman Dari ahí, son 2 idiomas principales del país, para que se pueda usar ahí. Estamos con una ONG que trabaja ahí, una escuela de programación de videojuegos para chicas
En Afganistán. Hostia. Sí, y tenemos chicas que están en nuestra comunidad también. Qué guay. Colaboran. Eso es genial. Hay muchas cosas curiosas que... No, desde luego, es encuentro. decir, los proyectos que estás contando son todos súper interesantes. Sí. Este proyecto, por ejemplo, es de una chica afgana que ha sido refugiada en Irán muchos años y ahora vive en Nueva York. Y ha creado una ONG en América, en Estados Unidos. Me suena mucho ese por la caso. cual, se llama Code to Inspire. Sí. No, he leído de él, sí. No sé dónde, pero sé que lo conozco. Pues colaboramos con ellos en este proyecto. Y en este proyecto, que todavía es sobre papel, o tenemos solo un prototipo, mejor dicho, porque ya tenemos un primer prototipo, pero no está todavía distribuido, ya recibimos un premio de ACNUR Internacional en Ginebra. Esto hace un año. Por lástima, hemos tenido retraso. ¿Y por qué? Por el año pasado, creo que todo el mundo se ha enterado que llegó una pandemia y ha cambiado un poco los planes de mucha gente. No, yo no sé de qué me estás hablando. Pues nosotros estábamos aquí trabajando en eso de Antura y lo que pasó fue que empezó el lockdown aquí, el confinamiento, y otros compañeros en Inglaterra y en Italia, y a la comunidad le pregunté, ¿y si hacemos algo para esto? Si intentamos hacer un videojuego para ayudar en esta situación de pandemia. Y varias personas de la comunidad se apuntaron y la verdad que hasta ese momento siempre he dicho que era imposible hacer videojuegos sin financiación, pero lo pudimos hacer y lo hicimos en un mes y medio sin €1. Lo único que gastamos son los euros para registrar el dominio y montar la web del proyecto. Se llama Flatten Island, como del flatten the curve, el movimiento sobre la curva, y es un juego donde te traslada a una isla remota en medio del océano y descubres que ahí son un poco raros y que el gobernador lo eligen por sorteo. No hay elecciones, esas cosas. No, sorteo. Y te toca. Y además va llegando una epidemia, así que tienes que gestionarlo. Tú tienes varios asesores, son como caricaturas, hay uno de finanzas, otro de la unidad de emergencia, otro de los hospitales, un doctor y quien hay de public relaciones públicas y claro, tú cada día eliges a quién quiere escuchar de estos, te hace una propuesta y tiene que elegir entre dos opciones. Y eso tiene impacto sobre los parámetros, sobre la curva y todo. Y tu objetivo es gestionar la pandemia de una manera con un toque de humor, decimos así, con un toque de humor, porque, no sé, hay cartas que son, dice, la emergencia del papel higiénico. Todos los supermercados están quedando sin papel higiénico. ¿Qué hacemos? Pues vamos a poner un impuesto sobre el papel higiénico, así recaudamos fondos. No está mal. Ese momento recaudamos fondos para luchar contra la pandemia. O no, vamos a hacer una campaña para explicar que tiene que lavarse las manos, lo que tiene que lavarse las manos. Y el juego es gratuito también, y en este caso, aparte de concienciar sobre las medidas de anti-COVID, como distanciamiento social, higiene, etcétera, lo que hacemos es pedimos desde desde el mismo menú principal del juego a los jugadores de donar y lo redirigimos a varias iniciativas que luchan contra la pandemia en varios países. Aquí en España colaboramos con dos iniciativas, una es una iniciativa de investigación que está llevando a cabo en Cataluña, de la Fundación de la Lucha contra el SIDA y enfermedades infectivas, que era una de las que tenían, que también es una de las que tuvo primeros resultados que al final fueron negativos, que no funcionan. Era uno de los tratamientos que estaban estudiando que no funciona, pero siguen investigando otros. Claro. Son esas cosas que vas viendo por el camino. Y la otra, te lo digo ahora mismo para no me equivocarme con el nombre, es de como una tarjeta o una ayuda económica para familia en riesgo de exclusión. Espera que no lo estoy escribiendo mal. Pero vamos, y después colaboramos también con una campaña de
de la OMS para recaudar fondos que después reparten. Colaboramos con una iniciativa en México de siempre de tarjeta monedero para familias vulnerables, etc. Y en Italia colaboramos con el Banco de Alimentos. También al final ha sido una buena experiencia porque hemos visto que podemos hacer un juego sin dinero en casos extremos, pero promocionarlo no, muy difícil. Ahí ya sí que necesita dinero. Ahí necesita dinero o necesita el apoyo de influencer o algo que te apoye mucho. Tuvimos un poco de visibilidad porque gracias a la responsabilidad social de Yoigo, que se llama Eso Luego Tú, me habían hecho ya una entrevista hace tiempo que había salido en El País y recientemente he salido este mes, estoy en la revista Forbes en la 100 otras fortunas. Joder. Que me están promocionando. Este Forbes es España, no pensemos que sea... Bueno, igualmente. Joder. Han hecho una sección sobre 100 personas o iniciativas que están ayudando a los demás y hay varios. Y aquí explican varios de ellos y aparezco yo también. Varios de estos he tenido la suerte en este camino de conocerle personalmente también, que es chulo. Y así que un poco de visibilidad tuvimos y la que salió el proyecto en El Hormiguero, en una sección pequeñita de Salen, pero el impacto fue mínimo. Lo que tuvo impacto fue una entrevista corta que me hizo Ángels Barceló en Hoy por Hoy. ¿Quién? Esto sí que... Ángels Barceló. El de Hoy por Hoy, sí. La cadena SER. En Hoy por Hoy de la cadena SER. Eso sí que tuvo impacto, tuvimos miles de visitas a la web y eso sí que... El problema de estos proyectos, que es que como no son mediáticos realmente, que son de ayuda, pueden tener un impacto puntual, pero como no vayas recordando el impacto, como no vayas haciendo más... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es necesario visibilizarlos todo el rato para que tengáis flujo, para que tengáis... Sí, y eso necesita un esfuerzo muy, muy grande. Además, con el tema de la pandemia, la gente... Durante el confinamiento nos ayudó mucho, pero al final con el verano ya todo el mundo ha vuelto, no digo a la normalidad, porque no estamos en normalidad, pero no se puede... Como la disponibilidad de la persona se ha reducido mucho, incluido yo mismo, con temas familiares y todo, he podido estar mucho menos disponible en esos tiempos. Así que al final el proyecto se ha quedado un poco ahí en un limbo y no ha podido despegar del todo. Pero ha sido una experiencia muy bonita. Y yo creo que todavía podemos construir sobre eso y también sobre el sistema de juego. Porque ese mismo sistema de juego, mira, lo que colaboramos es esta, mira, te lo enseño. Aquí. Sí, yo Flatten Island lo tengo delante, justo. Acción contra el hambre, la que colaboramos aquí. Flatten Island. No sé por qué ahora se me ha ido ahí, no tengo... Que está curioso porque básicamente es como una iniciación para niños de los juegos de los juegos de gestión. Sí, pero no es solo para niños, ¿eh? Yo creo que no es solo para niños. Hay bastante texto y es... bueno, pero cuando digo niños no tiene por qué ser un niño de 6 años. Mira, aquí tienes como las secciones que tiene que gestionar la curva y con las preguntas y ver cómo lo que vas haciendo, etc. Sí, yo también lo tengo aquí en el móvil, pero a mí se me ve un poco mal. Como no tengo segunda pantalla aquí. Y mira, y estos son los asesores que te decía antes, mira. Agente logaritmo. Ya sí. Qué bueno. Sí, siempre con un poco de humor y intentamos hacer así. Pero, y esto también lo hicimos con la parte de diseño, por ejemplo, gráfica, la hizo una agencia de aquí de Málaga, son amigos míos, se llama Estudio Margarito, son muy buenos, hacen diseño gráfico, motion graphics, y nada. Así que la idea es buscar siempre gente que te pueda ayudar a hacer tu proyecto realidad. Y normalmente buscar la financiación para hacerlo, para poder contratar esa gente y pagarla lo suyo, porque si no es sostenible. No, sí. Es decir, si lo haces sin dinero, por mucho que quieras apoyar, hay que comer. Y de la buena voluntad no se come, por desgracia, todavía. Y ahora mismo tenemos un proyecto europeo que ha sido aprobado. Mira, justo iba a preguntaros eso. Tenemos un proyecto europeo que empezará ahora mismo, que es siempre para refugiados, pero en este caso es para más que nada jóvenes adultos, y es sobre ayudarles a aprender a aprender. Como lo que se llama resiliencia y todo. Como un proyecto un poco más transversal, no es contenido específico, no es aprender un idioma o sea, es realmente ayudarle siempre con un videojuego, para formarle o ayudarle a formalizar cómo aprender de manera que sean autónomos
y sigan mejorando y puedan avanzar en su carrera profesional, porque uno de los problemas que hay en la integración de refugiados o migrantes en la sociedad de acogida, en la comunidad de acogida, es que normalmente se quedan en trabajo de muy baja calificación. Claro. Hay como varios, ahí también voy aprendiendo, hay como varios escalones, formalización de esos escalones. Y hay un escalón grande, es donde tú haces lo que te dicen que hacer, hay alguien que te dice que tienes que hacer, y hay otro escalón que puede ser completamente autónomo o puede gestionar a otras personas, aunque sea simplemente supervisando. No es que sea directamente el manager, pero por lo menos supervisando que se esté haciendo bien. Y este escalón es donde se quedan bloqueados casi todos. Y es la parte donde intentaremos nosotros ayudarles a subir. ¿Y tenéis pensado algún sistema para...? Bueno, me refiero, ¿cómo lleváis de avanzar el proyecto? Por si no sé si puedes decir algo. No, que acaban de decir que lo han aprobado, estamos todavía firmando el contrato y todo. Tenemos partner en varios países, los líderes son en Inglaterra, y donde hay 2 partners ahí, hay uno en Grecia, uno en Alemania y nosotros. Creo que no olvido a nadie. Y casi todos tienen experiencia en directa con refugiados, así que tendremos que hablar con ellos para hacer un concepto de juego. Primero tenemos que entender cómo se enseña, cómo uno aprende a aprender. Sí, y eso ya es complicado, sí. Cómo trasladarlo en un concepto de juego. Es la parte la parte bonita de esto, que de alguna manera se parece, pero por otra parte no tanto, a los juegos tradicionales o juegos comerciales, es que cada vez que empiezas un juego tienes que formarte mucho sobre ese contenido, sobre ese tema, ese argumento. Pasa también con los juegos tradicionales, porque tú tienes que hacer un estratégico, tendrás que formarte bien todo lo que se está haciendo, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero en este caso tienes que formarte también en disciplinas diferentes, ¿no? Psicología, pedagogía, etcétera. Aunque no te forme directamente, claro, vas trabajando con expertos que te aconsejan en esto. Supongo que tendrás asesores, generalmente. Tú tendrás que hacerte como una idea para poder trasladar lo de la manera más eficaz posible eso a una mecánica de juego. Sí, y la otra parte que es clave siempre es, aparte de los expertos, pedagógico, psicológico, lo que sea, también involucrar el usuario, el beneficiario, el usuario final, el jugador. ¿Por qué? Porque al final tienes que hacer algo que para él sea interesante. Porque claro, uno de los problemas que tenemos, esto es un concepto clave que yo aprendí en Ubisoft y sigo aplicando, que no, cuando se piensa en competencia, pensamos que estamos compitiendo para un mercado, para el dinero y todo, pero la verdad es que en el entretenimiento competimos para el tiempo de los jugadores, de los usuarios. Sí. Aunque tu producto sea completamente gratuito como el nuestro, es que no hay una competencia a nivel económico, pero sí que si no hacemos juegos suficientemente bonitos, interesantes, atractivos, no van y que te enganchan y que te motivan, pues los niños o los adultos no van simplemente a jugar. Sí. O lo probarán una vez, si lo descubren, no les gusta y no van a seguir jugando. Y en ese contexto, si tu público destinatario no juega, tú no vas a tener ningún impacto. Claro, puedes tener la mejor voluntad del mundo, pero si no consigues hacer un juego, de verdad, algo que te incite a jugar, por muy bueno que sean los beneficios, no lo vas a hacer. Es como la dieta, claro, por muy buenas que seas, generalmente no las quieres seguir porque, oye, no mola estar comiendo ensaladas todo el rato. Sí, eso es parte del problema. Sí. Pues, pero está muy interesante. Y una cosa que te quiero preguntar, ya que llevamos ya 1 hora y 20, ojito, llevamos bastante. ¿Cómo se puede colaborar con Videojuegos Sin Fronteras? Mira, hay varias maneras. Uno, dependiendo de qué perfil es. Primero es descargaros nuestro juego, los encontráis ahí en antura.org o flattenisland.org y jugarlo. Antura, podéis aprender, aquí en España hay un juego, la versión para aprender inglés es gratuita y para vuestros niños o para vosotros, depende de vuestro nivel de inglés. Vamos a pasar a mi primo mayor. Está muy bien, está pensado para niños, evidentemente, pero conozco adultos también, que por ejemplo conozco adultos que están aprendiendo árabe, que usan el juego árabe para
Es que eso está bueno. mejoras. Y así que descargar los juegos y jugarlo, porque este es el primer paso. En el caso de Flatten Island, pueden colaborar donando a las iniciativas que aparecen directamente en la web, siguiendo el enlace desde el juego. Y si sabéis algo de videojuegos, si os interesan los videojuegos, si queréis colaborar en hacerlo, aunque no sepáis nada de videojuegos, pero sabéis de otros temas, pues escribirnos, info VGWB, Video Game Without Borders, está en nuestra web, y podéis entrar en nuestra comunidad y estar al día de lo que pasa y colaborar en nuestros proyectos. Eso está, pues, está muy, muy interesante. Desde luego, realmente sois una iniciativa relativamente joven. Lleváis 6 años, no sois Payasos Sin Fronteras, que tiene una historia ya muy larga. Y, sí, el mes que viene cumplimos 6 años, sí. Madre mía. Y esto por curiosidad, ¿habéis colaborado? ¿Hay más iniciativas como esta alrededor del mundo? ¿Habéis colaborado con alguna? Hay iniciativas, hay de todo. Hay realmente muchas, hay más iniciativas de uno que lo puedan conocer. También hay otra manera de hacerlo, que creo que es interesante también. Hay empresas que hacen juegos, que son juegos también de éxito comerciales, que hablan sobre temas especialmente sensibles. Concienciar sobre un tema, sobre la depresión, sobre las guerras, sobre... Sí. Y eso también es otra manera de hacerlo. Después hay iniciativas de otras ONGs que han hecho juegos también. No somos los primeros que hacen videojuegos en esto. Algunos son de calidad medio-baja, así que no han tenido mucho impacto. Otros están intentando hacerlo mejor. Esta semana he hablado con una chica que tiene una ONG en India que está haciendo un juego que se llama Missing. Han hecho un crowdfunding y están desarrollando ahora, ya está como en Steam, como wishlist, como anteprima en Steam. Es un juego sobre el tráfico de personas, sobre el tráfico de las niñas, sobre todo en India, donde tú eres una niña y tienes que escaparte de la red de traficantes. Y así que realmente hay muchas cosas que se están haciendo. Si queréis saber, estar al día sobre lo que se mueve, un buen punto de partida puede ser Games for Change. Games for Change, sobre todo la versión americana, con el festival que montan cada verano y sus charlas y todos, realmente dan mucha promoción a esos, y sus premios dan mucha promoción. Entre los juegos más premiados ahí hay Life is Strange, hay juegos también de mucho éxito. Sí, Bury Me My Love, cosas similares. Sí, sí. De hecho, cuando pienso en refugiados, uno de los a mí que más me viene a la cabeza es Bury Me My Love, que si no me equivoco es un juego comercial, pero está financiado por Francia, por algún organismo francés. Sí, no me acuerdo si lo financió un organismo gubernativo o se lo financió Arte, la televisión. Me quiere sonar que fue Arte, como porque Arte financia muchos de estos, por ejemplo, también proyectos de divulgación como The Wanderer también lo financió Arte. Ojalá tuviéramos, la verdad es que curioso que seáis Videojuegos Sin Fronteras sea una iniciativa aquí en España, cuando fuera de España hay gobiernos que están más dispuestos a ayudar. Sí, estamos aquí en España porque vivimos aquí. Por casualidad, claro, es por casualidad pura, es decir. Sí, en el sentido que al final, cuando tú creas una entidad legal, tienes que hacerlo donde puedes. Para hacerla, por ejemplo, muchas fundaciones así se crean en Inglaterra porque es muy fácil, tiene un régimen más favorable, pero tienes que necesitar un residente en Inglaterra. Sí, es como necesita a alguien residente en Inglaterra o una sede física en Inglaterra. Así que, aparte que ahora con Brexit no sé si merece todavía la pena, pero esto es otro tema. Pero el tema que, por ejemplo, si es Arte, aunque sea una televisión francesa principalmente, trabaja con proyectos de todo el mundo. No tiene problema. Los fondos gobernativos se quedan dentro del país, pero los privados van donde sea. Vale, entonces claro. Aquí, por ejemplo, no te lo he dicho, esto es un proyecto chulo que hemos hecho en colaboración con la Fundación Telefónica. ¿Cuál? La Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa han creado una tercera fundación que se llama Fundación Pro Futuro, que es
han juntado los esfuerzos de las dos fundaciones en todo lo que concierne a educación. Sobre todo educación en países en desarrollo y en zonas afectadas por guerras o desastres. Sí, Se llama Fundación Pro Futuro y con ellos hemos hecho una adaptación del juego de Antura para usarlo en el aula. Porque esto está pensado para que los usen los niños en el móvil de los padres. Pero la idea es proporcionar unas guías didácticas y unas herramientas, integrarlo en la plataforma que ellos tienen, que lo integramos, para poderlo usar sobre todo en Líbano, era la idea. Después en Líbano no se ha usado por lo que sé yo. Por eso fui a Líbano. Cuando te contaba que fui a Líbano, fui con Pro Futuro. No se ha usado todavía en Líbano, pero estaban hablando de que se use en Jordania ahora. Pero también eso es otra parte del problema, que hay muchas ONGs, hay muchas entidades, cada uno tiene sus prioridades y tú tienes que juntar, como hacer de modo que todo el mundo trabaje en la misma dirección para conseguir tener un impacto. Y hay cosas que parecen tonterías o parecen detalles, pero que pueden bloquear todo. Por ejemplo, tú vas a trabajar con una escuela en Líbano, ¿vale? O quieres trabajar en las escuelas en Líbano, pero el Líbano tiene un ministerio de educación y tiene un currículum oficial. Este juego no sigue el currículum oficial de Líbano, porque no lo hicimos para Líbano. Claro. Lo hicimos para los refugiados sirios. En la primera versión usamos el currículum sirio, pero después vimos que no era lo mejor y lo cambiamos para un sistema nuestro, que es más adapto, funciona mejor en el contexto del videojuego. Que probablemente es un sistema que no aparece en ningún currículum, que las letras se introducen por grupos en lugar que una a una, y que empiezas a leer ya palabras al final de primer mundo. Joder. Pero con muy pocas palabras. Ya, pero igualmente es... Pero vale, y lo hicimos con un experto pedagógico y lo hicimos así. Pero cuando tú quieres después trabajar con una entidad o una escuela que trabaja en Líbano, claro, ellos, si es gobernativa, tienen que seguir el currículum oficial, así que ya tú no puedes, no te se corta la entrada. O si no es gobernativa, como son algunas fundaciones o escuelas. Por ejemplo, visitamos alguna escuela para chicas que son de Malala, la premio Nobel, de la Fundación Malala. Sí. La chica afgana, pakistaní. No me acuerdo de dónde es ahora. Ahora no me sé, vamos, la que fundó una educación está enfocada en educación para chicas. Sí. Y ellos tienen su currículum. Como tienen su manera así que si tú le presentas las letras no en el mismo orden, ¿cómo lo hago yo integrar esto en mi sistema? Claro, le estás obligando su escuela o su profesores a adaptar su sistema y no siempre están dispuestos. Si no adaptarlo, a convivir dos sistemas diferentes, pero tampoco están dispuestos. Ahí ya entra... entran muchos problemas prácticos que parecen tonterías, pero pueden bloquear completamente el funcionamiento, el éxito, la aplicación del impacto de un juego. Pero aún así, realmente un juego que si tiene una base científica, una base pedagógica como la que habéis usado vosotros para crearlo, sería interesante a ver si en un futuro podéis conseguir implementarlo dentro de las aulas, porque al final es para ayudar. Es que, claro, no es... Sí. Es sin ánimo de lucro, coño, es que es una lástima. Eso es el objetivo de lo que hicimos en el proyecto con Pro Futuro, y hay todas las bases sobre cómo usarlo. Siempre es un complemento educativo, en el sentido que no vamos a reemplazar al profesor, a menos que uno no tenga acceso al cole, como hemos dicho. En ese caso tenemos que dar lo mejor, que el juego funciona y los niños aprenden de forma autónoma. Pero sí, si se puede, es un complemento educativo. Y la verdad que el feedback que hemos recibido sobre el juego siempre ha sido muy bueno. Desde el inicio hasta ahora creo que estamos en 4,6 estrellas de Google Play, con centenares de valoraciones. Tenemos casi o alrededor de 300.000 descargas entre las... Hostia, todo. Son muchas. Tuvimos el apoyo de Facebook durante 2019. Hicimos toda una campaña en países de habla árabe con alta densidad de refugiados, en zonas con alta densidad de refugiados, a través de Facebook, y también demostramos que se puede ser eficaces en una campaña digital para refugiados. Como que hay ese concepto que no tienen acceso a internet. Sí, no, hay un concepto erróneo con el tema de los refugiados, es que la gente se lo suele imaginar como personas sin ningún tipo de recurso. Gran parte de ellos, una parte de ellos son clase media y el resto
Dentro de que a veces les puede ayudar. Sí, sí, y algunos tienen título de estudio, tenían calificación, eran profesionales, pero a veces no está reconocido en el nuevo país, en el país de acogida, Eso es la putada o también. simplemente en muchos países, por ejemplo, en Líbano hay un problema social muy grande. Líbano es un país de 4 millones de personas y hay 1 millón de refugiados sirios. Hostia. Como Es un, y un ese millón de quinto. personas, de refugiados sirios, no, por ley, no pueden trabajar. Porque si no, quitan el trabajo a los 4 millones de Claro. Es que, libaneses. claro, es que son. Hay un tema político muy grande. Es Y que si los además en juntas. Líbano, Si los juntas son un quinto de la población, es que es una burrada. sí, sí, sí. Imagínate, es como que en España, ¿con cuántos son? 40 y pico millones. Es Es, como aquí tener 10 millones de refugiados. Aquí tenemos unos centenares o unos miles de refugiados y nos quejamos. y hay campaña contra refugiados. Imagínate cuánto sería tener 10 millones. Madre mía. Y hay tensiones sociales muy grandes, porque además Líbano es un país de dos religiones, o con una parte cristiana, una parte musulmana. Los sirios que vienen son sobre todo, y dos idiomas también, porque la educación en Líbano es en inglés y en francés, porque ha sido protectorado los dos, así que hay el inglés sobre todo en la parte musulmana, francés en la parte cristiana, así que hay como todo mezclado el tema. Hostia. Es muy complejo. Y vienen los refugiados sirios, y una de las cosas que te comentan ahí, claro, esos vienen, no pueden trabajar, pero sí que pueden tener hijos. Y por cada hijo que tienen, reciben dinero de UNICEF o de no me acuerdo de quién. Y están teniendo Y, hijos. y si una familia siria tiene 5 hijos, gana más que el sueldo medio o el sueldo mínimo de Líbano. Hostia. Así que han tenido un incentivo enorme a tener hijos. Porque claro, el hecho que te ayudo si tiene hijos tiene mucho sentido, pero al final se crea un sistema perverso en el cual tienen más hijos. Y ese millón de personas, si siguen ahí, seguirán siendo siempre cada vez más desequilibrando ese equilibrio inestable que hay entre musulmanes y cristianos. No, va a llegar un, va a Así llegar un que punto hay en el un cual. problema social muy grande. Va a llegar un punto en el cual va a haber más afganos. Va a haber más sirios por hijos que afganos. Digo, que libaneses. Sí, sí, son esos tipos de problemas que, por eso, por ejemplo, las escuelas que hemos visitado de la Fundación Malala o así, todas esas escuelas que no son escuelas, son centros educativos, porque en todas las zonas como el Valle de la Beca, que hay muchísimos refugiados, que está cerca de la frontera, no quieren que se instalen los sirios. Así que todo lo que construyen, todas las educaciones que se le da a todos los servicios son provisionales. Y todas las escuelas no pueden ser en ladrillo, tienen que ser prefabricados que son temporales. Y no pueden llamarse escuelas, tienen que llamarse centros educativos, porque son temporales. Es un problema social y político enorme. Aparte, Líbano tiene muchos problemas más grandes aún. Así que realmente vas aprendiendo cosas que yo no conocía antes de meterme en él. Yo no lo sabía y me ha dejado muerto. Es la parte de lo más bonito que hay de esta parte, realmente de conocer y entender mejor cómo es el mundo. Ya veo, ya. Bastante... Vale. Es súper... Joder, es que claro, el problema es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Dice, no lo quieren poner por el sistema de gobierno, pero claro... Te imagínate los partidos políticos, lo que tienen que hacer con las presiones que tendrán entre sus ciudadanos y los refugiados. Claro, Y aquí tenemos problemas, aquí en España, problemas, con con los inmigrantes marroquíes. Con refugiados o menos, cuando son una cantidad mínima. Realmente mínima. Joder. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de todo lo de la asociación y bastante de tu vida también, lo cual está muy interesante. Así que yo creo que podemos ir dejándolo por aquí. Perfecto. Pues, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, Francesco. Igualmente, seguimos en contacto. Eso espero. Y nada, es decir, a ver qué tal me sale. A ver qué consigo sacar de aquí, porque la verdad es que material tengo de sobra. Claro, ¿te acuerdas cuando al principio hemos dicho una hora? Sí, sí. Bueno, al final el problema es que yo también hablo mucho. No, pero súper interesante. Bueno, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte a ti y a la asociación? Porque estáis en la página web, la tengo por aquí apuntada. Aunque seguramente tú te la sepas de memoria, porque yo no me la sé de cabeza. Video Game Without Borders, VGWB.
bgw.org. También tenéis vuestro. Bueno, tú tienes un Twitter personal o algo similar. Sí, aunque no lo uso mucho. bgwb.org. Vale, yo luego pondré todo esto. Todo esto estará abajo en la descripción del vídeo y seguramente si os paséis por el artículo también estará aquí abajo y podréis... Sí, las redes sociales de Videojuegos sin Fronteras la tenéis aquí mismo en la web. Sí. O lo podéis seguir. Casi mejor que seguís esa, podéis seguir la mía también. Tampoco soy muy activo en Twitter. Soy más activo en LinkedIn o en Facebook un poco, pero depende un poco. Tenemos Instagram, aunque no lo usamos mucho. Vale, pues ya lo sabéis, todo estará abajo en la descripción y... Así que nada, muchísimas gracias por haber estado, Francesco, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo. Adiós.